Mi mamá fue encontrada por mi papá, quien acababa de salir de prisión, y ella me rogó que la ayudara justo cuando un tornado tocaba tierra. Toda la ciudad estaba confinada y todos se quedaban en sus casas. Yo no sabía conducir, así que llamé a Ryan pidiéndole que me llevara con mi mamá, pero él seguía rechazando mis llamadas, ignorando mis mensajes, solo respondiendo que estaba trabajando horas extras. Sin que nadie respondiera a la emergencia, escuché impotente por teléfono cómo los gritos de mi mamá se desvanecían en el silencio. Esa noche, agarrándome el vientre embarazada, caminé 2 horas a pie solo para encontrar el cuerpo frío y sin vida de mi madre. Al día siguiente, Ryan finalmente me devolvió la llamada, su tono impaciente. «Jessica, ¿por qué me llamaste una docena de veces? Estaba trabajando horas extras». Escuché el débil sonido de una chica riendo de fondo, y mi voz tembló mientras preguntaba. «Ryan, ¿prometiste que mi mamá también sería tu mamá? ¿Y que cuidarías de las dos?» Hubo una breve pausa al otro lado de la línea antes de que Ryan respondiera fríamente. «Jessica, ¿eres una parásita?» Capítulo 1. Después de redactar el acuerdo de divorcio, le envié el documento a Ryan. Si hay algo con lo que no estés de acuerdo, haz los cambios y envíalo directamente a mi abogado. Después de decir eso, lo bloqueé inmediatamente. Había perseguido a Ryan durante 4 años. Todos sabían que había un simp en South University que estaba perdidamente enamorado de Ryan. Después de graduarnos, Ryan finalmente aceptó estar conmigo. Tal vez fue porque me había esforzado mucho para conquistarlo. Siempre fui cuidadosa en nuestra relación, nunca tuve un berrinche y accedí a todas sus demandas. Pensé que si hacía esto, tal vez me amaría más. Aprendí a ir al hospital sola, incluso cuando mi fiebre subía a 40 grados. El taxista temía que estuviera demasiado delirante para saber a dónde iba, pero Ryan simplemente me dijo que dejara de ser dramático por una enfermedad menor. Aprendí a ponerme en segundo lugar con respecto a Ryan, siempre poniendo sus necesidades primero. No importaba cuánto dolor o desesperación sintiera, priorizaba sus emociones. Nunca me atrevía a agobiarlo con mis sentimientos negativos. Pensé que esto haría que me apreciara, especialmente porque una vez me abrazó fuerte y prometió cuidar de mí y de mi madre. Pero en el final me llamó parásito, diciendo que ni siquiera calificaba como un simp. Después de que mi padre asesinó a alguien y desapareció, llamé a la policía e hice cremar el cuerpo de mi madre y comencé a hacer los arreglos para su funeral. No fue hasta que la mujer alta y fuerte que siempre me había protegido se redujo a una pequeña urna de acenas en mis manos que me di cuenta de que realmente había perdido a mi madre. Después de arreglar los asuntos de mi madre, la policía llamó, diciendo que habían reducido el área de búsqueda, pero que necesitaban más tiempo para capturarlo, y me pidieron que tuviera paciencia. Después de colgar, me quedé en el cementerio por un largo tiempo. Cuando salí, ya era de noche. No volví a la casa de Ryan, sino que regresé a la casa de mi madre. Ya había limpiado el lugar. Todo se sentía igual que cuando ella estaba viva. Tan pronto como entré, sonó el timbre. Era Ryan, y Elena estaba con él. «Jessica, no sabía que habías aprendido a jugar el juego de bloquear y borrar. Tú...» Se detuvo en seco cuando vio mis ojos hinchados. «¿Está bien tu mamá? ¿Está en casa?» Frunció el ceño involuntariamente y comenzó a entrar, pero lo bloqueé. «Ryan, ya te envié los papeles del divorcio. Si estás de acuerdo con todo, finalicemos el divorcio mañana». Lo miré con calma. Ryan se quedó momentáneamente atónico, pero Elena, que estaba detrás de él, habló primero. «Hermana, lo siento. Me torcí el tobillo accidentalmente anoche, y Ryan insistió en llevarme al hospital. Por eso nos retrasamos. No te enojes». Sus palabras eran una disculpa, pero la mirada que me lanzó estaba llena de provocación sin disimulo. Asentí, demasiado exhausto incluso para hacer un comentario sarcástico. Ryan dudó, pero al verlo claramente cansado que estaba, se ablandó un poco. «Está bien, sé que no debía haber ignorado a mi madre ayer, pero no pasó nada, ¿verdad? Tu mamá salió a hacer las compras, ¿no? Mira, ningún hombre lastimaría a su esposa, especialmente a una que se ha reformado en prisión». No tenía la intención de discutir con él, pero cuando escuché esas palabras, todo mi cuerpo se tensó. Volví hacia él con incredulidad, los ojos llenos de decepción. «Ryan, ¿recuerdas lo que dijiste cuando te casaste conmigo? Dijiste que mi padre era un hombre abusivo e inútil que merecía estar en prisión. Prometiste que cuidarías de mi madre y de mí. No has hecho nada durante 3 años, y ahora te atreves a ponerte del lado de ese monstruo y hablar por él». Por primera vez, yo que normalmente mantenía mis emociones bajo control, maldije en voz alta. Ryan frunció el ceño con disgusto, pero al ver que estaba al borde de un ataque de nervios, se tragó las palabras que iba a decir. Elena, sin embargo, intervino indignada. «Hermana, ¿cómo puedes decir eso? Es tu padre biológico. No importa lo malo que sea, deberías aprender a estar agradecida. Ryan, ¿cómo puedes soportarla? Solo escuchar esto me da escalofríos. Es tan desagradable». Ryan permaneció en silencio, y la ira que había estado hirviendo dentro de mí comenzó a enfriarse.
Olvídalo, no tiene sentido hablar con gente así. Levanté la mano para cerrar la puerta, pero Ryan la bloqueó. Él presionó firmemente contra el marco de la puerta, mirándome con creciente impaciencia. Ryan, basta de drama, vuelve a casa. No tengo tiempo para discutir por cosas sin sentido. No tengo tiempo para discutir conmigo. No tengo tiempo para ayudar a salvar a mi madre, pero sí tengo mucho tiempo para llevar a Elena al hospital por un tobillo torcido. No dije una palabra, pero seguí intentando cerrar la puerta. Al ver que no respondía, la expresión de Ryan se volvió fría. ¿Qué quieres? Ya me disculpé. ¿Desde cuándo te volviste tan irracional? Bien, tendré guardaespaldas apostados 24 días a la semana para proteger a tu madre y vigilar a tu padre. ¿Eso te hará feliz? No pude evitar reír. Lo miré y hablé con calma. Ryan, estoy exhausto. No estoy siendo irracional. Se acabó anoche. Ryan vio que hablaba en serio, y cuando su mano se aflojó, cerré la puerta. Ignorando los golpes incesantes, cerré la puerta y fui a la habitación de mi madre. La puerta del dormitorio no estaba completamente cerrada, así que aún podía oír a Ryan afuera. Lo oí llamar a su asistente, ordenándoles que contrataran guardaespaldas para vigilar a mi padre y cuidar de mi madre. Pero Ryan, ya es demasiado tarde. Capítulo 3. Ryan siempre se preocupó por su imagen, así que después de que lo aparté de mí ese día, nunca más me contactó. Finalmente tuve algo de paz, pero los papeles del divorcio de Ryan aún no llegaban. Le pedí a mi abogado que redactara el acuerdo y se lo envié. Su asistente me llamó con una voz ansiosa. Señora, el jefe montó en cólera y rompió los papeles del divorcio que le envió. ¿Le gustaría venir a calmarlo? Puedo conseguirle un coche. Después de 3 años de matrimonio, la asistente era muy consciente de la dinámica entre Ryan y yo. Siempre que Ryan perdía los estribos por alguna cosa, la asistente me llamaba para que fuera a calmarlo. Pero esta vez rechacé la oferta con calma y colgué, ignorando la sorpresa en la voz de la asistente. Después de solicitar el divorcio con la ayuda de mi abogado, tomé un taxi al hospital. No quería a este bebé. No podía brindarle un hogar feliz, ni tenía la energía para cuidar de un niño. Lo mejor para él era renacer en una familia más feliz. En el consultorio, la doctora frunció el ceño al mirarme. ¿Viniste sola? ¿Dónde está tu esposo? Forcé una sonrisa amarga y negué la cabeza. Estamos divorciados. La doctora suspiró, murmurando sobre lo irresponsables que eran sus palabras. Eran los hombres hoy en día. Mientras llenaba el papeleo para el procedimiento, como el bebé aún era pequeño, recomendó un aborto médico. Me acosté en la cama del hospital sintiendo calambres en el abdomen, mi cuerpo empapado de sudor frío. Las náuseas me subieron a la garganta y me tambaleé hasta el baño vomitando hasta que las lágrimas me corrieron la cara. El médico me sugirió que caminara para ayudar a que el proceso avanzara. Soporté el dolor agarrándome a la pared del pasillo mientras daba un paso agonizante tras otro, con todo el cuerpo entumecido como si fuera a desmayarme en cualquier momento. Finalmente, estando en el baño, vi una forma borrosa parecida a la carne en el inodoro y las lágrimas me cayeron al instante. Supe que era mi hijo. Una vez imaginé su personalidad, su apariencia y fantaseé con el día en que se tambalearía hacia mí llamándome mamá. Cuando abrí la puerta del baño, mi visión se nubló por un momento. Ryan estaba parado justo frente a mí, irradiando una energía fría y furiosa mientras me miraba fijamente. Jessica, tienes mucho descaro al decidir abortar a nuestro hijo sin mi consentimiento. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Su agresivo interrogatorio no me provocó mucha tristeza. Ver cómo su rostro se oscureció solo me produjo una retorcida sensación de satisfacción. Me giré y señalé la masa parecida a la carne que aún estaba en el inodoro, sonriendo levemente. Tu hijo, ¿quieres verlo? Está aquí mismo. Su mirada siguió la dirección de mi dedo y al segundo siguiente volvió a mirarme. Jessica, ¿estás loca? Antes de que pudiera responder, mi visión se nubló y me desmayé. Cuando desperté de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital. Incluso antes de abrir los ojos, pude escuchar las instrucciones del médico. La paciente está muy débil. Para asegurar que todo se expulse correctamente, necesita tomar su medicación y descansar. Si hay alguna complicación, podría ser necesario un legrado. Por favor, recuerde traerla de vuelta para una revisión en una semana. Ryan respondió con un bajo, de acuerdo, y para mi sorpresa pude percibir un ligero ahogo en su voz. Justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, oí a Elena tratando de consolarlo. Ryan, no te preocupes demasiado. Alguien como ella no habría cuidado bien al niño de todos modos. El bebé habría sufrido y ella no merece llevar a tu hijo. Al momento siguiente se oyó un fuerte sonido de bofetada. Cállate, mi esposa no necesita que digas nada. Abrí los ojos para ver a Ryan regañando furiosamente a Elena, quien se agarraba la cara con incredulidad. Ryan, tú, ¿de verdad me pegaste? Tosí levemente, interrumpiendo su intercambio. Ryan se giró inmediatamente para mirarme. Su expresión era una mezcla de preocupación y enojo, desgarrado entre emociones. Jessie, ¿por qué tuviste que llegar a tales extremos? Incluso si tenemos hijos en el futuro, no deberías haber arriesgado a este niño y tu propia salud por despecho. Ya basta, lo
Lo sabes. Forcé una débil sonrisa y lo miré, negando con la cabeza. Mi voz era rouca y frágil. Ryan, no vamos a tener más hijos. Por favor, déjame ir. Capítulo 4. Conocí a Ryan en la preparatoria durante esos primeros años formativos. Mis calificaciones eran excelentes, siempre obteniendo el primer lugar de nuestro año, mientras que Ryan era el que tenía padres que habían pagado para que entrara a la escuela a pesar de estar al final de la clase. Éramos de mundos completamente diferentes, pero el profesor decidió sentarnos juntos con el pretexto de tutoría. En realidad, fue Ryan quien le pidió al profesor que cambiara nuestros asientos. Más tarde descubrí que él y sus amigos habían hecho una apuesta. Si una chica como yo, que solo estaba interesada en estudiar, se enamoraría alguna vez. Cuando me enteré, inmediatamente me distancié de él. No importaba lo amable que fuera conmigo ni los regalos excaros que intentara comprarme, permanecí impasible. Ryan, sin embargo, pareció tomárselo en serio después de un tiempo y comenzó a estudiar mucho solo para poder hablar de sus problemas conmigo. A través de otros, llegué a comprender que el amor se supone que se basa en el respeto mutuo y el cuidado mutuo. Es entonces cuando me di cuenta de que el abuso de mi padre hacia mi madre estaba malo e incluso intenté persuadirla para que se divorciara de él. Después de mi insistente constante y a medida que el abuso de mi padre se volvía más frecuente, mi madre finalmente solicitó el divorcio. Todavía recuerdo ese día. El pronóstico del tiempo anunciaba una tormenta y la escuela nos dejó salir temprano para que pudiéramos llegar a casa antes de que llegara. Ryan guardó toda su tarea en su mochila e insistió en venir a mi casa a estudiar. Aunque lo había rechazado innumerables veces antes, seguía haciendo la misma petición todos los días. Pensando que aún era temprano y que mi padre probablemente estaba bebiendo, acepté, pero tan pronto como nos acercamos a mi casa, pude sentir que algo andaba mal. Desde adentro podía oír un leve llanto y el sonido de cosas rompiéndose. Casi instintivamente bloqueé la puerta y forcé una sonrisa casual. Hoy no, tal vez otro día. Ryan no escuchó el alboroto adentro y pareció desconcertado. ¿Por qué no? Ya estamos aquí. Estudiemos un rato antes de que me vaya. Negué la cabeza y estaba a punto de decir algo cuando la puerta se abrió de golpe. Caí hacia atrás, pero Ryan rápidamente me tomó de la mano y me estabilizó. El fuerte olor a alcohol y humo me golpeó, erizándome el vello. Pequeña perra, ¿no tienes vergüenza? Ya andas por ahí coqueteando con hombres a una edad tan temprana, igual que tu madre, ¿eh? Tiró de mi coleta obligándome a acercarme a él y levantó la mano para abofetearme. Instintivamente me incliné y me cubrí la cabeza, soportando el dolor en mi cuero cabelludo mientras gritaba, yo no lo hice. Mi madre salió tambaleando de la casa y a través de los huecos entre mis dedos pude verla. Su rostro estaba cubierto de sangre, sus ojos estaban morados y inflados y su ropa estaba rasgada y hecha jirones. Cojeando, corrió hacia mí. No golpees a Jessie. Mi padre la ignoró y justo cuando su mano estaba a punto de golpear, Ryan lo pateó. Maldita sea. Tomado por sorpresa, mi padre se dobló de dolor, agarrándose la ingle, con sus ojos fijos en Ryan con rabia. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo disciplino a mi hijo no es asunto tuyo? Ryan me jaló detrás de él, protegiéndome, y se burló del hombre que teníamos delante. ¿Te haces llamar hombre? ¿Crees que mereces una familia? Las palabras de Ryan enfurecieron a mi padre, quien se abalanzó sobre él, listo para pelear. Pero antes de que pudiera suceder nada, el sonido de sirenas de policía llenó el aire y se llevaron a mi padre. Mientras se lo llevaban, nos escupió, maldiciéndonos y diciendo que nos arrepentiríamos, jurando venganza, pero nunca regresó. Más tarde descubrí que Ryan había usado sus contactos para desenterrar pruebas de los crímenes de mi padre y este fue sentenciado a varios años de prisión. Ese día, Ryan limpió los restos de mi casa hasta dejarla impecable. Luego se agachó frente a mí, con la mirada fija en mí, sincera y serena. Jessica, trabajemos duro y entremos juntos a la universidad. Yo me encargaré de cuidar de ti y de tu madre. Ese tipo de hombre no merece ser llamado esposo ni padre. Piénsalo como una mordida de perro y no dejes que te mantenga en las sombras para siempre. Me pregunto si Ryan todavía recuerda las palabras que dijo aquel adolescente. Capítulo 5. Los resultados del examen de ingreso a la universidad de Ryan no fueron ideales, pero al menos entró en una universidad. En ese momento, para estar con Ryan, creí en sus promesas y renuncié a mi propio futuro para asistir a la misma universidad que él. Pero nadie podría haber predicho que el Ryan que una vez discutió apasionadamente nuestro futuro y sueños conmigo, se convertiría en una persona completamente diferente una vez que entráramos a la universidad. No terminamos juntos como una pareja, pero me mantuvimos en una extraña forma de contacto. Lo peor era que el padre de Ryan era el comensal de mi madre, quien quería que me casara con Ryan y le dijo a él que se hiciera cargo de mí por el resto de mi vida. Desde que se casaron sus padres, su madre había estado infeliz porque no tenían hijos y había estado buscando cualquier cosa para hostigarlo. Si él me tomaba como mujer, el problema de la sucesión se resolvería y ella no tendría razón para quejarse. Parecía que el único motivo por el cual todavía tenía contacto conmigo era para que su madre dejara de molestarlo. Era la única forma en que me podía sentir útil en su vida. Durante todo el tiempo, pude sentir el vacío que dejaba la ausencia de mi padre. Para alguien como yo, que había experimentado una vida de ausencia, esta feliz familia era mi sueño, y cada vez que visitaba a sus padres, era como si encontrara un pequeño puerto seguro. Yo esperaba, sino que nos distanciamos.
distanciamos aún más. Empezó a evitarme, rechazando mis invitaciones y ni siquiera quería verme. En ese momento, simplemente pensé que ya no le gustaba. Pero estaba bien, aún podía intentar conquistarlo. Y así comenzaron mis 4 años como una simp. Ninguno de nuestros compañeros de universidad sabía lo que había pasado en el instituto, así que todos asumieron que estaba perdidamente enamorada de Ryan. Ryan no me lo explicó, ni yo tampoco. Pensé que mientras el final fuera bueno, el proceso no importaba. En nuestra graduación universitaria, le confesé mis sentimientos por última vez. Ryan pareció un poco molesto, pero aún así tomó mis flores con una leve sonrisa. Jessica, no esperaba que fueras tan persistente. Bien, te daré una oportunidad. Nos casamos justo después de la graduación, y aquí estamos. No es que no hubiera momentos de afecto, simplemente fueron muy pocos. Solo cuando estaba borracho y encima de mí, lo oía decir, te quiero. Dijo que mientras fuera obediente y sensata, siempre me querría. Me tomé esas palabras en serio, convirtiéndolas en parte de quien soy. En nuestros 3 años de matrimonio, nunca me resistí a él. Seguí cada una de sus palabras, pero esta vez estoy realmente agotada. Nunca esperé que las palabras que una vez me salvaron se convirtieran en la cuchilla que me hirió tan profundamente. No me quedan fuerzas, y ya no quiero seguir. En verdad, esta relación debería haber terminado hace mucho tiempo, ¿no? Capítulo 6. Debido a mi estado debilitado, permanecí en el hospital durante una semana. Ryan parecía genuinamente arrepentido esta vez. Ignoró mis peticiones de divorcio y se dedicó a cuidarme. Incluso cuando me negué a hablar con él, se quedó a mi lado hablando sin parar. Habló de todo desde la escuela secundaria hasta la universidad, y dónde estábamos ahora, pero en todas sus palabras no había ni una sola disculpa. Seguía sin creer que hubiera hecho nada malo, simplemente no podía aceptar que yo realmente quisiera dejarlo y pensó que solo estaba haciendo un berrinche. No dije nada, solo me concentré en recuperar mis fuerzas. El día que me dieron el alta, Ryan recibió una llamada y salió. Antes de irse, me recordó que lo esperara, volvería pronto para llevarme a casa. Dado mi estado frágil, acepté, pero esperé desde la mañana hasta el anochecer. No fue hasta que una enfermera vino a recordarme que podía darme de alta y me insinuó sutilmente que estaba ocupando una cama, que finalmente empaqué mis cosas y salí del hospital. Ryan, igual que aquella noche, no contestó ninguna de mis llamadas. Me envió un mensaje diciendo que estaba ocupado y que tomara un taxi a casa, que llegaría pronto. A pesar de la profunda decepción, no pude evitar sentir una punzada de tristeza por su repentino cambio de actitud. Cuando regresé a casa de mi madre, ya era de madrugada. Estaba acostado en la cama hojeando el diario de mi madre, incapaz de contener las lágrimas. Sonó mi teléfono. Era Ryan, pero cuando contesté, no era su voz la que se oía. Parecía que la llamada se había contestado por error. Las voces se desvanecían, pero aún podía oír el tintineo de los vasos en el fondo. Y entonces oí una voz familiar. Ryan, gracias por pasar mi cumpleaños conmigo. ¿Estás seguro que todo está bien con tu esposa? Ya te ha pedido el divorcio. Si no lo compensas, podría dejarte de verdad. Parecía preocupada por Ryan, pero su voz estaba llena de alegría. Ryan permaneció silencioso, sin responder. Apreté el teléfono fuerte y lo aparté de mi oído. Justo antes de colgar, oí la respuesta de Ryan. Su voz era casual, completamente diferente del tono preocupado que usó en el hospital. No se va a divorciar de mí. No puede sobrevivir sin mí. Estar a su lado solo le daba una salida. Llevamos 3 años casados, y ella nunca había causado un escándalo. Esta vez está haciendo un gran trama solo para llamar mi atención. Pronto pasará. Se vuelve aburrido si lo alarga. Colgué y me acosté en la cama, mirando el techo mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. Sí. En los ojos de todos, no podría sobrevivir sin Ryan. Al fin y al cabo, desde que me casé con él, me había distanciado de mi carrera y le había dedicado toda mi energía. Pero la independencia de una persona comienza en la mente. Ryan, esta vez de verdad no te perdonaré. Capítulo 7. La policía llamó mientras trabajaba en una tienda de conveniencia. Me dijeron que el criminal había sido capturado, que había confesado todo y que me había pedido verme una última vez antes de ir a la prisión. Me preguntaron si quería verlo. Me temblaba la mano y el loden que tenía se cayó al suelo. Encontrémonos. Mi padre se sentó frente a mí, la cara cubierta de barba incipiente, los ojos hundidos y aspectando completamente agotado. Miré fijamente al hombre que había arruinado mi vida, sintiendo una oleada abrumadora de odio. Este hombre había destruido mi infancia, arruinado la vida de mi madre y distorsionado mi comprensión del amor. Deseaba que simplemente muriera. Al ver que no hablaba, mi padre de repente se rió. No estás bien, ¿verdad? ¿Dónde está ese chico de antes? Te ha dejado. Acabarás igual que tu madre. No importa lo que hiciera, ella no se atrevió a divorciarse de mí porque no podía sobrevivir sin mí. Mientras escuchaba sus palabras duras, me encontré extrañamente calmado. Así que Ryan y este hombre frente a mí eran el mismo tipo de hombres, pero no les daría esa satisfacción. Negué la cabeza, mi voz tranquila y fría. Vine aquí para decirte que eres una bestia indigna de ser llamado humano. Destruiste mi infancia, pero no dejaré que nadie como tú arruine el resto de mi vida. En cuanto a tus años restantes, pásalos en prisión. No mueras, querido padre, o no podrás ver lo bien que vive tu hija odiada. Sin esperar sus maldiciones, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Podía sentir su mirada quemándome mientras me iba, pero ¿qué importaba eso? Cuanto más dudaban de mí, más segura estaba de haber tomado la decisión correcta. Capítulo 8. Mientras trabajaba en la tienda de conveniencia, conocí a un hombre que vestía modestamente. Me tendió una rama de olivo, invitándome a convertirme en modelo. Mencionó que el pago podría ser bajo al principio, pero que mejoraría con el tiempo. Después de considerarlo cuidadosamente e investigar la empresa para asegurar su credibilidad, acepté.
Esa misma noche mi agente me llevó a tomar mi portafolio. Para mi sorpresa, una vez que se publicaron las fotos, rápidamente ganaron atención en línea. La gente elogió mi apariencia y figura, aunque notaron que todavía necesitaba trabajar en mi postura. Me lancé de cabeza al mundo del modelaje y comencé mi arduo camino, pero jamás esperé encontrarme con Ryan en un concurso de modelaje. Estaba sentado en la sección VIP de la audiencia, con Elena a su lado. En el momento en que subí al escenario, lo vi con asombro en sus ojos y celos en los de Elena. Ryan había intentado contactarme durante ese tiempo, burlándose cuando se enteró que trabajaba en una tienda de conveniencia. Estaba convencido de que no duraría mucho tiempo y que volvería arrastrándose con él, dejándome sola para que me las arreglara por mi cuenta. Pero nunca imaginó que me transformaría en alguien irreconocible. En realidad, había hecho trabajos de modelaje en mi tiempo libre durante la escuela, pero Ryan nunca lo supo. Gané el concurso y pronto me convertí en tendencia en las redes sociales. Mientras me dirigía al backstage para cambiarme, encontré a Ryan apoyado en la puerta del camerino, esperándome. No esperaba que tuvieras tanto potencial. ¿Quieres que te ayude? Cuando lo ignoré, Ryan dio un paso adelante, intentando rodear mi cintura con su brazo. Di un paso atrás poniendo distancia entre nosotros y dije fríamente: has recibido los papeles del divorcio, ¿verdad? La fecha del juicio es en unos días, y aún así tienes tiempo para esto. Coquetear con tu futura ex esposa. Ryan se congeló, claramente ajeno a los trámites del divorcio. No era difícil adivinar que Elena había interceptado los papeles. Probablemente esperaba que Ryan, al no estar preparado, perdiera el caso, lo que le facilitaría ocupar mi lugar. Al darse cuenta de esto, Ryan sacó su teléfono para confirmarlo con su asistente y luego me miró con incredulidad. Jessica, ¿de verdad quieres divorciarte? ¿Por qué? Cuando preguntó por qué, todo lo que pude hacer fue reír. ¿No te dijo tu guardaespaldas por qué? Así que en realidad no enviaste ningún guardaespaldas para proteger a mi madre, ¿verdad? Al verlo evitar mi mirada, estaba más segura de mis sospechas. Asentí con la cabeza, hablando en un tono tranquilo, como si simplemente estuviera contando lo que había comido hoy. Mi madre murió esa noche cuando llevaste a Elena al hospital en lugar de venir por mí. La mató a golpes mi padre, el mismo hombre del que dijiste que se había reformado después de su tiempo en prisión. Se quedó paralizado, aparentemente incapaz de comprender cómo las cosas habían escalado hasta ese punto. Tartamudeó: no, Jessie, esa noche no fue... Al escuchar sus palabras incoherentes, solo me sentí irritada. Agité la mano con desdén. Basta, terminemos con esto. Si no quieres una batalla legal, vete a casa y firma los papeles del divorcio. Separémonos en buenos términos. Después de hablar, no tenía ningún interés en cambiarme de ropa y estaba a punto de irme con mis cosas, pero inesperadamente me encontré con Elena, que había estado escuchando a escondidas fuera de la puerta. Hermana, no esperaba que te convirtieras en modelo tan rápido. ¿En la cama de quién te metiste para llegar tan rápido? Antes de que pudiera terminar, Ryan la bobeteó fuertemente en la cara. ¿Quién te dio el derecho de hablarle así a Jessica? ¿No es porque te metiste en mi cama que estás aquí? Las palabras de Ryan dolieron más que la bofetada, y los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al instante. Levanté una ceja y miré a Ryan sorprendida por su repentina autoconciencia. Justo cuando estaba a punto de irme, Ryan me agarró de la manga. Jessica, he terminado con Elena. Vuelve a casa, ¿de acuerdo? No nos divorciemos, por favor. Al oír el tono casi suplicante en su voz, me giré hacia él, inclinando la cabeza con una leve sonrisa. Si tu madre hubiera muerto porque estaba demasiado ocupado con una aventura para ayudarla, ¿me perdonarías? Capítulo 9. El día antes del juicio, el acuerdo de divorcio llegó a mis manos. Ryan había modificado los términos, dándome el 70% de los bienes. No sé cuáles eran sus intenciones, tal vez arrepentimiento o un intento de recuperarme, pero tenía derecho a ese dinero, así que firmé los papeles sin dudarlo. A medida que mi agenda se llenaba cada vez más, tenía menos tiempo para el duelo. El dolor por la pérdida de mi madre comenzó a sanar gradualmente, y en cuanto a Ryan, pensar en él ahora apenas me provocaba alguna emoción. El tiempo es cruel en ese sentido. Puede hacerte que te enamores de alguien rápidamente, pero también puede ayudarte lentamente a olvidarlo. La siguiente vez que vi a Ryan fue 6 meses después de haber alcanzado otro éxito significativo que causó revuelo en internet. Mi nombre y el de Ryan quedaron repentinamente vinculados. Alguien había indagado en nuestra relación pasada y había distorsionado los hechos, afirmando que yo perseguí a Ryan durante 4 años solo por dinero, que él impulsó mi carrera de modelo para luego abandonarlo, e incluso expusieron mi aborto espontáneo publicando una foto mía acostada en una cama de hospital con los ojos cerrados. Las únicas personas que sabían de mi aborto eran Ryan y Elena. Ese día los periodistas se congregaron frente a mi hotel esperando que saliera. Mi representante me avisó con antelación, así que me quedé escondida en mi habitación, sin atreverme a salir. La empresa me aconsejó que guardara silencio y acepté. Sentada en la habitación del hotel, vi cómo el escándalo cobraba fuerza en línea con comentarios que se acumulaban. Algunos incluso pedían que arruinaran mi carrera. No entendía. Antes de ser modelo, soy una persona. ¿Acaso no es perfectamente normal tener un aborto espontáneo? Después de mucho pensarlo, le envié un mensaje a Ryan. ¿Fuiste tú? En un minuto, Ryan me devolvió la llamada. Sonaba frustrado y enojado. Jessica, ¿cómo pudiste pensar eso de mí? ¿Por qué querría arruinar tu reputación? Solías confiar en mí. Sabes que solo quiero lo mejor para ti. Al escuchar su tono ansioso, me sentí sorprendentemente tranquila. Pero Ryan, como dijiste, eso fue en el pasado, hace 7 años. Has cambiado desde entonces y solo estaba preguntando, no acusándote. Ryan guardó silencio y después de un rato suspiró. Me encargaré de ello. No te preocupes. Después de colgar, la declaración de Ryan se convirtió en el tema número 1 en tendencia esa misma noche. Ryan había creado una cuenta en redes sociales y publicó su primer contenido. Soy el Ryan que está en tendencia en internet. Se está difundiendo una mezcla de verdad y mentira, pero primero que nada, es cierto que Jessica y yo estuvimos casados. La verdadera razón por la que nos separamos fue que le fui infiel y ella quedó completamente decepcionada de mí. Ella abortó y luego solicitó el divorcio. Creo que tomó la decisión correcta. Cualquiera que ahora esté indignado y la ataque
ataque en línea habría hecho lo mismo. Esto es completamente mi culpa, así que por favor dejen de criticarla. Por último, quiero decir que Jessica era una persona antes de convertirse en modelo. Lo que ella hizo no la hace poco profesional ni indigna de ser modelo. Por favor, vean esta situación racionalmente. La declaración de Ryan sorprendió no solo al público, sino también a mí. Siempre supe que Ryan era alguien que se preocupaba profundamente por su reputación. Por eso no mencioné su infidelidad en el acuerdo de divorcio. Por respeto a los buenos momentos que pasamos, nunca revelé nada públicamente. Pero nunca esperé que él expusiera esto al público solo para limpiar mi nombre. La opinión pública cambió rápidamente. Algunos internautas desenterraron la cuenta de Elena y su sección de comentarios se inundó rápidamente de críticas. Al mismo tiempo, mi empresa emitió una declaración aclaratoria y presentó una demanda contra Elena. Después de que todo se calmó, le envié un mensaje a Ryan. Gracias. Él respondió rápidamente. Era lo menos que podía hacer. Y lo siento. Capítulo 10. Después de ese drama, mi popularidad aumentó y varias marcas de alta gama me eligieron específicamente como su portavoz. Mi carrera despegó y a través de ella encontré el significado de la vida. Con el dinero que gané con mi arduo trabajo, mejoré mi calidad de vida y doné una gran parte a organizaciones de mujeres y niños en zonas rurales. Quería que todas las mujeres que sufren violencia doméstica sepan que solo ellas pueden salvarse a sí mismas y que nunca deben depender de un hombre. Al mismo tiempo, esperaba que los niños en zonas rurales pudieran liberarse de las montañas y no pasar toda su vida allí, tal como yo alguna vez viví en el fondo de un pozo sin ver nunca el cielo. Habiendo pasado por la lluvia, quería sostener un paraguas para otros. El tiempo voló y 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En esos 3 años visité la prisión una vez al año. Cumplí mi palabra de entonces. Realmente mejoré año tras año. Ver a mi padre biológico volverse cada vez más demacrado y miserable en prisión con cada año que pasaba me produjo una dulce satisfacción. Él solo podía intentar provocarme mencionando a Ryan una y otra vez. Pero ¿a quién le importaba? Hacía tiempo que había dejado atrás a Ryan, hasta que un día vi la noticia. Goo Corporation había tenido un cambio de liderazgo. Ryan había tenido un accidente automovilístico que lo dejó paralítico de la cintura hacia abajo, requiriendo hospitalización de por vida, manteniéndose con vida. Funciones físicas. Ese día acababa de regresar de vacaciones en el extranjero. Fui a ver a Ryan. Estaba acostado en su cama de hospital con aspecto débil, el ceño fruncido por el cansancio y el arrepentimiento de la vida. Cuando me vio, sus ojos apagados se iluminaron de repente. Jesse, no entres todavía. De la emoción, perdió el control de sus intestinos y un olor fétido llenó el aire. Llamó apresuradamente a la enfermera para que le cambiara la ropa, pero fueron negligentes porque él era solo un CEO derrocado y se mostraron reacios a ayudarlo. Me acerqué y personalmente lo ayudé a arreglarse. Cuando lo miré de nuevo, la cara de Ryan estaba roja, como si fuera a sangrar. Estaba embarazado y humillado. Siento tenerte que ayudarme, Jesse. Negué con la cabeza y extendí la mano para pelar una manzana para él. ¿Estás bien? Se quedó desconcertado mirando sus piernas paralizadas y luego me miró forzando una sonrisa. Estoy bien. Su expresión tenía un atisbo de esperanza. Sabía lo que estaba pensando, pero no pregunté, solo asentí y continué. Eso es bueno. Yo también estoy bien. Nunca pensé que mi vida pudiera ser tan extensa. Gracias, Ryan. No entendía por qué le estaba dando las gracias, pero asintió de todos modos. ¿Todavía me odias? Al ver su expresión cautelosa, terminé de pelar el último trozo de manzana, lo coloqué en la mesa y lo miré con calma. No te odio. Para mí solo eres un extraño familiar. Espero que estés bien. Con eso, dejé de mirarlo, me di la vuelta y estaba a punto de irme cuando lo oí detrás de mí, su voz llena de reticencia y pánico. Todavía te importo, ¿verdad, Jesse? De lo contrario, ¿por qué desearías que me fuera bien? Todavía te importo, ¿no? Me detuve en la puerta sin volver y respondí con voz tranquila. Espero que a todos les vaya bien, no solo a ti. Hubo silencio detrás de mí mientras salía de la habitación del hospital. Caminé más rápido y más rápido, dirigiéndome directamente hacia mi propia luz. Capítulo 11. Epílogo. En realidad, cuando aposté con mis amigos que podía conquistar a Jessica, estaba seguro de la victoria, pero no esperaba que fuera tan difícil de conseguir, así que no tuve más remedio que concentrarme en estudiar para llamar su atención. Finalmente, me enamoré de ella, especialmente después de ver lo que pasó con sus padres. Me sentí aún más protector con ella y juré tratarla bien por el resto de mi vida. Pero rompí esa promesa. En la universidad, mis amigos se burlaban de mí por tener una novia tan pobre, menospreciaban a Jessica y yo no la defendí. Gradualmente comencé a pensar que merecía algo mejor. Dejé que Jessica me persiguiera durante 4 años. Finalmente, cuando nos graduamos, estaba cansado. Jessica era mi mejor opción, al menos era verdaderamente devota, hermosa y obediente. Nos casamos sin siquiera salir juntos, pero después del matrimonio la encontré aburrida. Elena, en cambio, era seductora y llena de pasión, así que empecé una aventura con ella. Y no me equivoqué. Jessica se enteró de nuestro caso y simplemente lo aceptó. La noche que murió la madre de Jessica, planeaba ir a buscarla, pero justo cuando agarraba las llaves del coche para salir de la oficina, Elena se torció el antobio. Lloró hasta que se le pusieron los ojos rojos, pero aún así se mordió el labio para decirme que fuera a buscar a Jessica, que estaría bien. Una chica tan considerada me conmovió profundamente. Lo pensé mejor, creyendo que probablemente Jessica estaba exagerando o tratando de llamar mi atención, pero Elena realmente se había lastimado el antobio, así que la llevé al hospital y me quedé con ella toda la noche. Pero inesperadamente, Jessica quiso el divorcio por eso. Al principio pensé que solo estaba haciendo una rabieta y me pareció gracioso. No había mostrado ningún temperamento en 3
años de matrimonio. Intenté pacientemente calmarla durante unos días, pero no esperaba que fuera tan irracional. No importa, pensé, que haga su berrinche. Cuando termine, volverá conmigo. Cuando la volví a ver fue porque Elena insistió que la acompañara a un desfile de modas, y ahí vi a Jessica. Dejarme no la hacía sentir miserable como pensé que lo haría. En cambio, era vibrante, libre y radiante. Era diferente de la Jessica que recordaba. Por primera vez me di cuenta de mi error, pero ya era demasiado tarde para arreglar nada. Nos divorciamos y corté completamente lazos con Elena. Nunca esperé que Elena quisiera arruinar la reputación de Jessica, y Jessica ya no confía en mí como antes. De hecho, pensó que era yo. Amar a alguien al máximo nivel significa confianza incondicional. Así que, sin importar lo que hubiera pasado entre Elena y yo en el pasado, mientras le dijera que no había nada entre nosotros, me creería. Solía pensar que era porque no podía dejarme ir, pero en realidad confiaba incondicionalmente, eligiendo creer en mí, incluso si eso significaba engañarse a sí misma, porque me amaba. Pero ahora soy la primera persona de la que duda. Ya no me ama. Después de que publiqué la declaración, Jessica me dio las gracias. De nada. O tal vez, lo siento, no pude cumplir las promesas que te hice y te he lastimado una y otra vez. Jessica, lo siento. Espero que tengas una vida mejor de ahora en adelante.